¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireya, una mexicana en París. Y por supuesto me están viendo maquillada de Catrina y vestida de Catrina, porque hace un momento estaba haciendo unas fotografías y bueno, hay unas cositas para compartir en mis redes sociales, aprovechando que se acerca el Día de los Muertos. No sé cuándo estén viendo este video, pero bueno, mañana es pasado mañana es el Día de los Muertos en México y yo estaba preparando un material para compartir en mis redes sociales. Les quiero contar el story time del día que más miedo he tenido en toda mi vida. Y no hablo como del miedo de no sé lo que va a pasar en mi futuro, el miedo a lo incierto, no. Más bien miedo de demonios, del diablo. Este story time incluye la muerte, el purgatorio, demonios, cementerio, urnas. Bueno, comencemos con este story time. Les voy a platicar el contexto para que vayan entendiendo, porque si no, si se los cuento nada más así, pues puede causar confusión. Yo tenía por ahí entre 8 o 9 años más o menos, y yo vengo de una familia muy católica. Siempre crecí en el catolicismo, fui muy activa en la religión, iba a misa todos los domingos y días festivos, todos los sábados a la doctrina, yo me confirmé, me bauticé, hice mi primera comunión. Entre semana iba a la escuela y el sábado iba a la doctrina y el domingo iba a misa. Entonces esto era como que mi semana cuando yo era niña. Entonces les decía, yo fui una persona muy activa en la religión y no sé si decir desgraciadamente, pero en la iglesia donde íbamos, o sea, la pasamos muy bien porque siempre íbamos los mismos niños de la colonia. Entonces era muy divertido encontrarte con personas diferentes a las que veías en tu escuela, y después de la doctrina jugábamos y por esa parte era muy divertida. Pero nuestras clases de doctrina, que duraban 1 hora, en esa hora los que nos daban, nuestras maestras de doctrina, muchas veces eran voluntarias. Yo creo que en su mayoría eran señoras que eran voluntarias. Lo que yo recuerdo es que la doctrina, lo que nos enseñaban y se focalizaban era más o menos en decirnos: ahí está Dios viéndote qué estás haciendo y juzgándote. Y si cometes un pecado, y ahí teníamos la lista de los pecados, de los 10 mandamientos y demás, te puedes ir al infierno. El diablo está ahí siempre a un lado de ti, intentando persuaderte para que peques y te vayas al infierno. Entonces tienes que ser buena persona, buena niña, porque si no te vas a ir al infierno. Y las personas que también hacen pecados se van al purgatorio. Y básicamente el purgatorio son como ánimas en pena, que no encuentran su camino y están sufriendo, y tienen como una oportunidad de pagar por sus pecados y dirigirse al cielo. Y siempre nos metían miedo. Básicamente era: no hagas esto porque Dios te está viendo y el diablo está ahí, siempre te quiere convencer de que te vayas con él. Y obviamente a una niña de 8 años que no hacía más pecado más que comer más de lo debido, pero la gula era ya un pecado. Entonces imagínense mi cabeza. También era echar mentiras a tu mamá, en lo cual fácilmente echas mentiritas, pero mentiras de: ibas a la tienda y se te olvidaba algo y le decías que no había, para que no te regresaran a la tienda. Entonces en la doctrina nos decían que era gravísimo mentir. Me imagino que lo que querían decir era: no mientan a sus mamás, ellos están ahí para escucharlos, es importante que respetes a tu mamá como buena educación. Pero en vez de decirlo, no lo hagas de esta manera porque a tu mamá no le va a gustar, es de: Dios te está viendo y el diablo está a un lado de ti y él es el responsable de que estés mintiendo. Era como una versión de: te estás dirigiendo hacia el infierno. Pero para el infierno primero hay que pasar por el purgatorio, lo cual ahora creo que el Papa ya dijo que el purgatorio no existe, y afortunadamente, porque simplemente la idea de pensar un lugar donde están todas las ánimas perdidas en pena y que no encuentran su lugar, me daba un pavor. O sea, me da miedo el purgatorio, y no es que yo sepa qué es, pero como me lo
contaban y como yo me lo imaginaba, no, pues era un lugar horrible. Aparte recuerdo, entre paréntesis, muy bien, que en el cementerio de mi pueblo, en San Juan de los Lagos, tenían un mural pintado y eran todas las ánimas en pena, así como entre el fuego abajo y las ánimas así como que intentando ir hacia el cielo, pero están atrapadas entre las llamas. Y era como, yo veía el purgatorio y me daba un miedo, o sea, un miedo. Y bueno, ese era el contexto de mi cabeza. Imagínense que una vez yo ya estaba vuelta loca porque sentía que todo era pecado. Tenía ganas de irme a confesar todo el tiempo porque si no, yo no quería irme al infierno. Y alguna vez yo recuerdo que yo me puse de rodillas y recé así fuerte, fuerte, muy fuerte. Dios, mátame, llévame con tal de ya no estar pecando en esta tierra, porque yo no quiero irme al infierno y menos pasar por el purgatorio. Creo que me daba más miedo el purgatorio que el infierno. Ya cerrando toda esta información, el paréntesis, el contexto. Una vez recuerdo que estaba con mi papá, iba con mis hermanas Fátima, Adriana y yo, y estábamos con mi papá, y mi papá nos cuenta que íbamos a ir a misa porque era el aniversario luctuoso de su mamá. Y yo, ¿cómo que de tu mamá? Si tu mamá está viva. Y ahí me enteré que la mamá de mi papá había muerto cuando mi papá estaba muy pequeño. Pero mi abuelo se volvió a casar, entonces era su madrastra, o sea, mi abuelastra. Y yo no sabía esa historia, hasta ahí me entero. Entonces nos llevan a misa. Recuerdo muy bien que era el Espíritu Santo, la iglesia del Espíritu Santo. Y fuimos a misa, y bueno, ahí así era como un jueves o algo así. Yo, ay, en misa en jueves, no, qué flojera. Pero bueno, no nos preguntaron, nos obligaron a ir a misa. Fuimos a misa. Y después de que se acaba la misa, como era una misa para mi abuela, dedicada a mi abuela, después de lo de la misa, nos dicen que vamos a ir a visitarla. Y yo, ¿cómo que visitarla? Nos dicen que tenemos que bajar, donde estaba toda la iglesia, era aparte la misa como por ahí de las 7 de la noche, ya estaba oscuro. Todo como pues con luces. Y la verdad también esta onda de las iglesias que llegas y que ves la cara de incluso de Jesús en la cruz, pues sangrando con cara de sufrimiento. Y todas los santos, ¿han visto la cara de los santos? Así como sufriendo también. Da terror para los niños, la verdad. Nos dicen que vamos a visitar a la abuela. Yo, ¿cómo que visitar a la abuela? Yo no quiero visitar a la abuela, ¿no? Aparte me acabo de enterar que existe. Nos dicen que no, que abajo de la iglesia, en el sótano, hay urnas. Bueno, creo que así se llaman, urnas. Son como espacios donde ponen las cenizas. No, ni siquiera las cenizas, los huesos de difuntos. Entonces, si bien entendí, mi abuela estuvo en el cementerio y cuando se convirtió en huesos, la sacaron y sus huesos los pusieron en esta iglesia. Compraron una urna, un espacio en la iglesia y los metieron ahí. Yo, ¿qué? O sea, me explican todo esto, pero vámonos otra vez a la cabeza de un niño de 8 años que constantemente le están hablando de la muerte, del infierno, del cementerio, del purgatorio, del diablo. Empezamos a bajar al sótano de la iglesia. Estaba más oscuro, unas cuantas lucecitas ahí. No había ventanas, ya era sótano. Y yo volteo a ver y en mi cabeza solamente vi tumbas. Pues son las urnas. Vi como puras tumbas con los nombres de las personas. Y yo tengo en mi cabeza, para mí fue una representación de que estamos bajando al inframundo, que estamos bajando a ni siquiera al infierno, estamos bajando. En mi cabeza yo estaba representando que estaba bajando al purgatorio. O sea, estaba bajando donde estaban las ánimas, donde estaban las almas de las personas. Nadie se muere sin haber cometido ningún pecado. Pues para mí estas personas estaban en el purgatorio buscando camino. Y nosotros, de hecho así también me lo decían en la iglesia, teníamos que ir a misa y teníamos que pedir por las ánimas del purgatorio. Entonces yo bajo, ni siquiera detecto, con mis hermanas, por supuesto, y mi papá, pero mi papá pues estaba ahí con su familia y todo, y nosotros bajamos y no recuerdo, ahí ya tengo bloqueo, no recuerdo qué hicimos ahí abajo, solamente sé que nos pasamos enfrente de la urna de mi abuela. Y no supe si qué más hicimos, no sé si le pusieron flores o algo más, no recuerdo eso, de verdad no lo recuerdo.
salimos y fue como de... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de enterar que mi abuela está muerta. Me acabo de enterar que está en una urna, sus huesos están ahí. Fuimos a una misa para ella. O sea, fue todo muy extraño. Mis 2 hermanas y yo, que éramos 3 al final, regresamos a casa. Dormíamos las 3 juntas, afortunadamente. En nuestro cuarto habían 3 camas individuales, así como el cuento de los 3 cochinitos. 3 camas individuales. Y las 3 dormimos pegadas en una cama en la que estaba pegada en la pared. Nos dormimos y dormimos. Fue una de las peores noches de mi vida, porque apenas cerraba los ojos y tenía la imagen de lo que yo pensaba que era el purgatorio, de las almas. Es que esa palabra de almas en pena, no saben cómo se me hace súper fuerte. Y en la doctrina no paraban a hablarnos del purgatorio, de pedir por las almas y... Entonces, esa noche apenas cerraba los ojos y me imaginaba todo eso y nos despertábamos. Yo despertaba a mis hermanas porque no quería estar despierta yo sola. Entonces, y viceversa, si tú te estabas durmiendo y la otra se despertaba, también nos despertaba. Entonces era como jueves, al día siguiente teníamos que ir a la escuela, fuimos súper cansadas. Bueno, ya de lo demás no me acuerdo, pero solo sé que sentía tanto miedo de ir a dormir. Lo bueno es que dormimos a 3, nomás que las 3 estábamos súper asustadas también. Dormimos a 3, pegadas. Fue la noche donde he tenido más miedo en toda mi vida y no se volvió a repetir a esa magnitud. Sé que nos metieron cosas en la cabeza que en su inconsciencia fue meternos miedo, para que así supuestamente nos portáramos mejor, para sentir que todo el tiempo nos estaba vigilando Dios. Para un niño que no sabe disociar tus palabras, pues se lo está creyendo literal. Entonces siento que se súper mal informó. No debieron de haberlo hecho de esta manera, de llevarlo al extremo en cuanto a puro sufrimiento, dolor, martirio, almas en pena, almas perdidas, almas quemadas. Aparte, cualquier cosa en este mundo es pecado y tienes que correr a confesarte. Entonces todo el tiempo era de ya te confesaste y si no, pues ya va a llegar el domingo, tienes que comulgar. Y yo sentía que si no comulgaba también era pecado. No, era un círculo vicioso. Aparte también de eso, como crees mucho en el diablo, en demonios que están ahí siempre, todo el tiempo, entonces yo siempre escuchaba ruidos en la casa, veía sombras, porque pues yo ya estaba preparada para eso. A mí ya me habían preparado para decirme que el diablo estaba cerca de mí todo el tiempo, ¿no? Entonces cualquier ruido que se escuchaba en la casa, en vez de decir, ¿qué se escuchó? ¿Por qué es? Y racionalizar un poco que pudo haber sido todo y nada, rapidísimo la solución, sin pensarlo, era el diablo, un demonio, un alma, un difunto. No, pues o sea, en las noches era de temerse. Y bueno, amigos, afortunadamente eso terminó. Ya pasé esa etapa, ya soy adulta, ya sé disociar, ya sé que eso no era así, que simplemente fueron muy inconscientes las personas que me enseñaron en la doctrina y que se fueron al extremo, que no debió de haber sido así. No, me pregunto cómo lo hacen ahora. Espero que no lo hagan de esa manera porque no es una manera correcta. Hay que ponernos a pensar como un niño de 8 años. Creo que un niño se aprenden más jugando, y si haces cosas interactivas de vamos a ayudar al prójimo y demás, eso puede dejar un mejor impacto en los niños que meterles miedo todo el tiempo. En todo caso, esa fue mi experiencia y no se la deseo a ningún niño porque fue triste. Les juro, yo rezaba y pedía por mi muerte. O sea, ¿pueden creer eso? Pues bueno, amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, likes. Nos estamos viendo para el próximo video. Chao.